Buenos días, soy la licenciada Sofía González Martínez y estoy impartiendo la materia de Teoría General del Estado. En esta ocasión vamos a ver el tema 3, desarrollo de la teoría política a partir de sus elementos. Vamos a abordar el 3.1, el pueblo, elemento humano del Estado, 3.2, el territorio, elemento físico del Estado y 3.3, la autoridad, elemento formal del Estado. Dentro del desarrollo de la teoría política, vemos que es el estudio de los hechos políticos, es decir, está basado en la ciencia política, en la que describe, explica e interpreta los métodos. Las ciencias políticas y otras disciplinas que están acorde a la teoría política es la historia política, filosofía política y la teoría general del Estado. El hecho político social va de la mano con la política, es decir, el poder, influencia de mando, autoridad, legitimidad. Y va a la actividad social, es decir, la sociedad, cultura, economía, religión, participación política. Dentro del tema 3.1, el pueblo, elemento humano del Estado, vemos que la población es un elemento humano del Estado y puede ser objeto de una consideración en cierto modo igualitaria, en la medida en que toda la población está de igual modo sometida o idéntico poder, desapareciendo la estructura feudal piramidal basada en distintos niveles de fidelidad y obediencia. No es simplemente una suma de individuos, sino un pueblo, una comunidad que puede ser objeto considerado unitario. El Estado moderno se configuran en su mayor parte como estados nacionales en cuya base se encuentra una comunidad política que suele compartir factores históricos, culturales o lingüísticos. El concepto de población como elemento del Estado sufre una modificación radical con el Estado contemporáneo, cuyo origen fue en la Revolución Francesa. Hasta entonces, el nexo de la unión de la población radicaba en la sumisión al único poder. Sin embargo, desde el inicio del Estado constitucional da comienzo un proceso en el que el pueblo pasará a ser sujeto del poder estatal, el titular de la soberanía. El individuo, miembro de esta población, pasa de ser súbdito a ser ciudadano. Aquí estamos viendo la importancia que hemos visto en los demás temas en donde hablamos. Entonces, para retomar, el pueblo es un conjunto de individuos y el cual puede ser considerado único, unitario, ¿sale? Entonces, es decir, todos en conjunto como población formamos al Estado. Hablando del tema 3.2, el territorio como elemento físico del Estado, decimos que el territorio ha estado presente en todas las formas de organización política, ya que constituye un objeto o soporte imprescindible para el ejercicio del poder. Anteriormente, el territorio se consideraba simplemente como el objeto sobre el que recae el poder y la relación de propiedad, de alguna manera similar a la que existe en el derecho privado. La definición concreta del territorio de un Estado precisa de ciertos criterios para su delimitación, esto es, determinar cuáles son los ámbitos geográficos que se engloban en lo mismo. Esta cuestión posee particular interés en las relaciones entre estados y de ahí con frecuencia sean normas de derecho internacional público y en particular convenios bilaterales o multilaterales los que precisan la delimitación de los territorios. El territorio del Estado no está compuesto solo por lo que podíamos denominar tierra firme o territorio en el sentido estricto.
Mencionamos que en el artículo 42 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos nos cita que el territorio nacional comprende de 1. El de las partes integrantes de la Federación. 2. El de las islas, incluyendo los arrecifes y cayos en los mares adyacentes. 3. El de las islas de Guadalupe e islas de Revillagigedo situadas en el Océano Pacífico. 4. La plataforma continental y los zócalos submarinos de las islas, cayos y arrecifes. 5. Las aguas de los mares territoriales en la extinción y términos que fija el derecho internacional y las marítimas interiores. 6. El espacio situado sobre el territorio nacional con la extinción y modalidad que se establezca el propio derecho internacional. Aquí nos están diciendo, pues precisamente, ¿no?, que el territorio es un elemento fundamental del Estado, ya que si bien es cierto, hemos tomado en cuenta que para que exista un Estado tiene que haber un poder, y dentro de ese poder debe de estar situado en un cierto territorio. Aquí nos dice que no nada más es pues el piso firme, ¿no? Sino que existen distintas delimitaciones, ya sea por algunos elementos geográficos, como los mares o los cayos, los ríos, etcétera, o bien pues puede ser delimitado por algunos otros estados. Entonces, en el caso de nuestra república, que está conformado por varios estados, entonces pues sabemos que existen esas delimitaciones y cada estado pues tiene su propia legislación. Entonces, en cada estado también, por lo consiguiente, está dentro de un territorio, tiene su soberanía y tiene también pues su población. Dentro del tema 3.3, con la autoridad, que es el elemento formal del Estado, nos dice que el bien público temporal solo puede lograrse por medio de la actividad reunida de todos los individuos y todos los grupos que integran el Estado. Actividad que debe de ser coordinada por el Estado para que no sea desviada y pueda conseguir el objetivo al cual debe orientarse, objetivo que agrupa a todos los individuos sin excepción, es decir, hombres, mujeres, niños, adultos, etc. Todos los individuos que forman el elemento humano del Estado. Todos ellos deben concurrir para realizar la tarea indispensable común, dirigida a conseguir la satisfacción de las necesidades propias individuales y concretamente el bien común. El bien público requiere una división del trabajo entre dos grupos. Uno de ellos determinará cuáles son las exigencias del bien público, cuál debe ser su contenido y después de ello decidirá e impondrá su voluntad con el objeto de realizarlo. El otro grupo realizará las actividades correspondientes a su libertad regulada por el orden y las directrices que les son señaladas. Es la distinción entre gobernantes y gobernados. De esta manera, la noción misma del Estado y específicamente el fin que se persigue excluye un régimen de igualdad entre los asociados y por lo tanto debe el Estado tener autoridad y poder para imponer una cierta conducta con el objeto de no caer en la anarquía y la imposibilidad de conseguir el bien público. No se llega al orden por vía de dispersión o de desorden. El orden implica una determinada convergencia de acción como necesidad impuesta por la autoridad. Sin embargo, esta sociedad universal y necesaria, el Estado no podría exigir ni alcanzar sus fines sin la existencia en el mismo de un poder, es decir, de la autoridad.
En esta forma establecemos la necesidad de una institución gobernantes en el Estado y afirmamos que la cooperación libre de los individuos es una mera ilusión. La misión coordinadora del Estado implica que éste pueda imponer obligatoriamente sus decisiones. Para ello necesita tener poder. La realización del bien público postula la necesidad de una autoridad. El bien público, en sus manifestaciones de orden y armonía y de suplencia a la actividad particular, reclama la existencia de autoridad. Pues aquí bien, entonces ya mencionamos la importancia de la autoridad, siendo un elemento formal del Estado, es decir, pues nos está diciendo que el Estado tiene que tener ese poder para que exista ese orden dentro de los gobernados y de los gobernantes, ¿verdad? Y nos habla también que pues dentro de todos los individuos que componen el Estado, que componemos el Estado, pues no es específicamente un individuo, sino está agrupando a todos los hombres, mujeres, niños, bebés, adultos, ancianos, es decir, a todos los individuos siendo parte del elemento humano del Estado. Pues hasta aquí entonces dejamos el tema 3.3 hablando de forma pues rápida, retomando las clases anteriores de los elementos del desarrollo de la teoría política a partir de sus elementos, tomando el tema 3.1, el pueblo como elemento humano, diciendo así que el conjunto de individuos entonces forma un pueblo, es decir, que un conjunto de individuos se puede tomar o se puede considerar como uno mismo, siendo el pueblo o la población. Hablando también del tema 3.2, el territorio como el elemento físico del Estado, es decir, hablamos de todo lo que abarca nuestro territorio nacional, así como dentro de los territorios de los estados componentes al territorio nacional. Y hablando de la autoridad, pues es el poder que tiene el Estado de poder llegar a un fin común y pues regulando la conducta, ¿verdad? Entonces hasta aquí lo dejamos y nos vemos la próxima clase. Como siempre les comparto el material de apoyo para que el tema sea más digerible. Muchas gracias.